Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien en esta tarde fría de junio. Bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo webinar. Hoy vamos a conversar de un tema que yo lo denomino un poco tabú, em, y es el tema de los hombres y los trastornos alimentarios, que es una realidad invisibilizada, ¿ya? Así que comencemos. Bueno, antes que todo, quiero presentarme para todas aquellas personas que no me conocen y hacer un pequeño recordatorio a aquellos que ya me conocen. Mi nombre es Valeria Franulitz, soy nutricionista. Contarles que desde prácticamente que salí de la universidad, ya hace varios años, unos 6 o 7, me dedico a la atención de pacientes y a la promoción de salud también de forma online y presencial. ¿Ya? Tengo algunas certificaciones y cursos. Tengo una certificación como promotora de lactancia materna de la Liga Chilena de Lactancia Materna. También tengo un posgrado en educación continua de obesidad de la Sociedad Chilena de Obesidad. Tengo una actualización en alimentación y nutrición vegetariana del Instituto Universitario Vive Sano y contarles que estoy en proceso de tener ya la certificación de un curso de implementación de dieta baja en FODMAP que se utiliza mucho para síndrome de intestino irritable y otras patologías relacionadas. Así que ahí para los que estén interesados pueden consultar y también tomar alguna horita si es que quieren, ¿ya? Bueno, sigamos con esta presentación. Veamos lo que conversaremos el día de hoy para que se vayan ordenando en su cabeza y sepan más o menos el tiempo que va a demorar esto. Lo primero, les voy a contar cuál es el real objetivo de este webinar. Luego les voy a mostrar unas pequeñas estadísticas de cuál es la realidad del trastorno de la conducta alimentaria en Chile y el mundo. Luego veremos algunas definiciones. Vamos a aclarar realmente qué es el trastorno de conducta alimentaria, cuántos tipos existen, etc. Vamos a hablar de los hombres. ¿Qué pasa con los hombres que padecen trastorno de la conducta alimentaria y por qué está tan invisibilizado? Voy a dejarle algunos consejos generales para ayudar a visibilizar un poco este tema y disminuir o ayudar a disminuir también los trastornos de la conducta alimentaria. Y finalmente vamos a ir haciendo el cierre, donde me pueden ir dejando todas las dudas, comentarios que tengan para poder conversarlos todos al final. ¿Sí? Bien. Entonces, como les comenté, vamos a comenzar hablando del objetivo de este webinar. El principal objetivo de esta presentación es poder crear conciencia sobre la existencia de los trastornos alimentarios en los hombres y proporcionar información sobre cómo identificarlos y cómo tratarlos. ¿Ya? Bueno, acá les quise dejar una cita de una doctora psiquiatra que trabaja en el Hospital San Joan de Barcelona, que ella lo dijo en marzo del año pasado. Y dijo, se habla mucho de los trastornos alimentarios como un problema relacionado sobre todo con la adolescencia y las chicas. Pero la realidad es que los profesionales de la salud mental vemos cada vez más casos que empiezan antes de la pubertad y que también involucran chicos. Veamos un poquito de las estadísticas. ¿Ya? ¿Cuál es la realidad? Puse acá. Bueno, a nivel mundial, tenemos que alrededor de un 14% de la población juvenil padece de algún tipo de trastorno alimentario, de los cuales 9 de cada 10 corresponde a mujeres y 1 de cada 10 a hombres. Ahora, en Chile, alrededor de un 12% de los adolescentes chilenos padece algún tipo de trastorno alimentario. Y según
la estadística del año 2018, porque no logré encontrar una más actualizada. El 84% de este total correspondía a las mujeres y el 16% de este total correspondía a los hombres. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 2021 la Universidad Católica reportó que durante la pandemia hubo un aumento de alrededor de un 30% más. Es decir, obviamente estos números aumentaron. ¿Ya? Entonces, que los trastornos alimentarios sean minoritarios en los hombres quiere decir simplemente esto, que se dan en ellos con menor frecuencia, pero no que no se dan, ¿ya? Bueno, vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Cada vez que vean esta sigla, TCA, significa trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria están definidos como enfermedades graves que afectan tanto a la salud física como mental. Incluyen problemas en la forma de pensar sobre la comida, sobre la alimentación, sobre el peso y la figura, así como también en los comportamientos alimentarios. ¿Consecuencias? Hay consecuencias, por supuesto, ¿ya? Pueden afectar a la salud, a las emociones y a la capacidad para desenvolverse en ámbitos importantes de la vida. Los trastornos de la conducta alimentaria también pueden afectar gravemente a la capacidad de obtener la nutrición que el cuerpo necesita. Y también estos están relacionados con depresión, con ansiedad, con las autolesiones y los pensamientos y comportamientos suicidas. Por lo tanto, es una patología grave que tenemos que ponerle atención de todas maneras. Existen distintos tipos de trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Acá les voy a presentar los más comunes, que son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, el trastorno por evitación o restricción de la ingesta, conocido generalmente como ARFID, y los trastornos alimentarios no especificados, que también son conocidos como los TANE, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos, a grandes rasgos, obviamente. Entonces, la anorexia nerviosa se caracteriza por el miedo excesivo a aumentar de peso, ¿ya? Las personas tienen una impresión engañosa del peso y de su figura corporal, y básicamente se caracteriza por la limitación drástica de la ingesta de calorías. O sea, como sea, las personas con anorexia nerviosa limitan la ingesta de sus calorías, ¿ya? Y por lo tanto hay una baja de peso asociada a este trastorno. Luego tenemos la bulimia nerviosa, que se caracteriza por episodios de atracones comúnmente seguidos por purgas. Vamos a definir acá dos conceptos importantes. Lo primero, los atracones. Son aquellos episodios donde no se tiene control sobre lo que se come, ¿ya? Es decir, por lo general están definidos como periodos muy cortos en los cuales se logra ingerir una cantidad excesiva de alimento o de caloría, sin control, ¿ya? Y luego tenemos el concepto de purga, que es básicamente la forma de compensar en el fondo este atracón, ¿ya? Y esto puede incluir vómitos, realizar ejercicio en exceso, no comer durante un tiempo, varias horas, el uso de laxante, entre otros, ¿ya? Y por otra parte, tenemos otro de estos trastornos bien definidos en el fondo, que es el trastorno por atracón. En este caso, este trastorno se caracteriza por episodios de atracones, comúnmente seguidos por sentimiento de culpa o vergüenza, sin purga, ¿ya?
Entonces acá el atracón es posible que la persona coma más rápido o más de lo previsto, aunque no tenga hambre, y en el fondo puede seguir comiendo a pesar de sentirse lleno. Y luego de eso, no hay purga, pero sí hay un sentimiento muy importante de culpa o vergüenza. ¿Sí? Y hay dos tipos de trastorno de la conducta alimentaria más, que son básicamente grupos en el fondo, eh, se me fue la palabra, pero quiero decir que en el fondo incluye a varios tipos de trastornos alimentarios, ¿ya? Eso es lo que quería decir. Bueno, tenemos por una parte el trastorno por evitación o restricción de la ingesta, que es el conocido como ARFID, que se caracteriza por comer de forma extremadamente limitada o no comer determinados alimentos, ¿ya? Este trastorno se diferencia de la anorexia nerviosa porque no es que las personas tengan miedo a subir de peso o a aumentar el tamaño de su cuerpo, ¿ya? Sino que puede que a estas personas no les interese comer o que eviten los alimentos con un determinado color, una determinada textura, olor o sabor, ¿ya? Por lo general, este trastorno se da mucho, sobre todo en los niños más pequeños. Es un trastorno que se comienza definiendo como maña, pero luego, si es que esto va empeorando, se va poniendo más grave, entonces se califica, obviamente con distintos criterios, como trastorno por evitación o restricción de la ingesta. ¿Sí? Y finalmente, los trastornos alimentarios no especificados, o los TANE, es la categoría en la que se incluye todos aquellos trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen con los criterios ni de anorexia nerviosa ni de bulimia nerviosa, ¿ya? Todos estos trastornos son los más comunes en general entre los adolescentes y tienen una elevada prevalencia. Bueno, veamos qué pasa en los hombres. Según las estadísticas, el problema alimentario específico más frecuente en los hombres es el trastorno por atracón, seguido por la bulimia nerviosa y finalmente por la anorexia. ¿Ya? Por otra parte, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta, ARFID, que vimos anteriormente, aparece principalmente en hombres, o sea, 2 de cada 3 personas que son diagnosticadas con ARFID son hombres, y la mayoría se presenta en la edad pediátrica, como les comenté también anteriormente. Bueno, el hecho de que en los hombres las repercusiones corporales no incluyan la falta de menstruación hace que la afectación física pueda pasar desapercibida o se disimule durante más tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando hay trastornos de la conducta alimentaria, esto afecta también de forma importante a los cambios, a los cambios hormonales. Entonces, en las mujeres podría generarse una falta de menstruación, lo cual agrava un poquito más el cuadro. Pero en los hombres, como no está esta falta de menstruación, por lo general pasa un poquito más desapercibido. Veamos entonces las manifestaciones físicas o las consecuencias. Bueno, ante una baja de peso importante, que es una de las consecuencias de los trastornos alimentarios, puede manifestarse un desequilibrio a nivel hormonal, el cual se manifiesta de forma diferente en hombres y mujeres. En las mujeres, disminuyen las hormonas femeninas cuando hay una baja de peso, que son principalmente los estrógenos, y empieza a aumentar el efecto de las hormonas masculinas, llamados también andrógenos. Entonces esto genera cambios, comienza a aparecer pelo en las zonas típicas masculinas, comienza a aparecer un poco más de acné y se retira la menstruación. En los hombres, en cambio, la baja de peso importante genera disminución de las hormonas masculinas, los andrógenos, y empieza a reducirse el pelo genital y corporal,
además de también el deseo sexual. Por otra parte, la ganancia de peso da problemas a medio y largo plazo, y entre ellos está la obesidad, la sobrecarga articular, el desarrollo de diabetes y los problemas cardiovasculares. Y por otra parte también, los atracones y los vómitos pueden generar también efectos como el reflujo gastroesofágico o el reflujo gástrico, la mala digestión y los desarreglos de evacuación, tanto como diarrea o estreñimiento. ¿Sí? Hoy los trastornos de la conducta alimentaria en los hombres siguen siendo invisibilizados, a pesar de que estamos en el año 2023. ¿Ya? Menos del 1% de todas las investigaciones sobre trastornos alimentarios se centran específicamente en los hombres, muy poco. Y hasta el día de hoy, estos trastornos siguen siendo vistos a través de un lente exclusivamente femenino. Y aquí les hago una pregunta que en el fondo obviamente vamos a responder, pero ¿qué hará que los hombres con trastornos en la conducta alimentaria no reciban la atención que merecen? No sé si les ocurre algo, pero acá tengo algunas ideas del por qué los hombres entonces que tienen estos trastornos no logran recibir la atención que merecen. Bueno, tengo acá distintas propuestas y lo primero es que la omisión de los hombres en las investigaciones, bueno, es que hay una omisión muy importante de los hombres en las investigaciones de trastorno de la conducta alimentaria. ¿Ya? Eso es lo primero y por lo tanto no hay tanta evidencia. En segundo lugar, tenemos la falta de reconocimiento de los síntomas en los hombres con trastorno de la conducta alimentaria, algo muy importante. Además, puede ser el sesgo que tienen los profesionales, lo cual conduce a un menor diagnóstico en los hombres. ¿Ya? Los profesionales también tienen un sesgo de que dicen esta es una enfermedad principalmente femenina, pero están equivocados, ya se ha demostrado. Bueno, otra idea que puede hacer que los hombres no reciban la atención que se merecen es la fuerte marca femenina que hay en los centros de tratamiento de conducta alimentaria. Ya en el fondo, muchos hombres han referido que no hay espacios diseñados para ellos y que por lo tanto llegan a sentirse incómodos cuando asisten a centros de tratamiento. Otra posibilidad es que el estigma asociado con que los hombres que buscan ayuda para lo que en el fondo es que hay un estigma asociado, disculpen, a que hombres que busquen ayuda para lo que se ha visto como una enfermedad femenina, ¿sí? Y finalmente quise poner esto que también creo que es muy importante, que creo que es importante que todos sepamos, que los criterios de diagnóstico del manual de los trastornos de la conducta alimentaria tenían un sesgo femenino, ¿ya? Y que dificultaba mucho el diagnóstico de un hombre. Eso obviamente ya cambió el año 2015, pero hasta entonces todo este manual estaba muy orientado hacia las mujeres. Por lo tanto, eso igual explica que hoy el diagnóstico no sea tan grande en el fondo en los hombres. Bueno, y finalmente quiero dejarles acá algunos consejos para poder ayudar a visibilizar un poco estos trastornos de la conducta alimentaria, tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? Y cómo ayudar también a poder disminuir el desarrollo de estos mismos. Entonces tenemos, acá tengo 16 consejos que los considero todos súper importantes para que podamos ayudar desde nuestro puesto, desde nuestra mirada. ¿Ya? Lo primero, realizar conversaciones positivas sobre la imagen corporal. ¿Ya? Esto es súper importante, tratar de evitar las conversaciones negativas propias y también de otras personas.
En segundo lugar, tenemos neutralizar patrones y prototipos de bellezas impuestos por la sociedad. Creo que todos hemos visto que estos prototipos de belleza, todos son delgados, todos tienen curvas adecuadas, pero tenemos que tratar de neutralizarlo y de todas maneras ya hay varias campañas relacionadas y ya se han comenzado a neutralizar entonces estos patrones. Tercero, aceptar y no enjuiciar la apariencia de los demás, principalmente de los hijos, ¿ya? Tratar de no hablar cuando en la presencia de los hijos sobre la apariencia del resto, ni de la nariz, ni del pelo, ni de la ropa, ni cómo viste. Cuarto, tener la importancia del cuerpo como un instrumento privilegiado que nos permite hacer, sentir y disfrutar. Más allá de cómo se ve, darle la importancia de qué nos permite realizar. También tenemos fomentar la participación en actividades relacionadas con la conciencia del cuerpo, ¿ya? Realizar ejercicios, realizar yoga, meditaciones, todo esto nos va a ayudar en el fondo a ser más consciente de nuestro cuerpo. Número 6, enfocarse en habilidades realizadas gracias al cuerpo. Pintar, bailar, tocar instrumentos, es decir, en todo lo que me permitió hacer mi cuerpo. 7, ampliar el concepto de belleza. No centrarlo solo en el aspecto físico, llevarlo también a la belleza intelectual, a la belleza empática, ¿ya? 8, cuidar el uso de las redes sociales que estén relacionadas con la relevancia de la imagen corporal. Hoy Instagram, TikTok está lleno de cuentas relacionadas básicamente a la imagen corporal y hay que tener ojo con eso, sobre todo de nuestros hijos. 9, estar atentos a las necesidades alimentarias de los niños, apetito, saciedad, y respetarlo. Ya no obligar a los niños en el fondo a comer cuando, cuando se sienten saciados y tampoco negarles en el fondo las ganas de comer cuando sienten ellos apetito. Proporcionar estructuras durante el día sin ser inflexibles. Yo me quiero detener en este punto, creo que es un punto muy importante, sobre todo para generar hábitos. Debemos generar estructura durante el día, tratar de siempre establecer un tiempo de desayuno, un tiempo de almuerzo, un tiempo de colación si es necesario, un tiempo de cena. Sin embargo, van a haber situaciones en las cuales vamos a tener que ser flexibles, ¿ya? De repente los fines de semana se descuadra un poco esta estructura o para eventos especiales, y es importante también tener esa flexibilidad. 11, no premiar o presionar con los alimentos, ¿ya? Esto hace que los alimentos se empiecen a asociar mucho a las emociones, ¿ya? En el fondo, si te sacas un 7, te doy un helado, entonces efectivamente se asocia a un premio. Y si es que te portas mal, te quito el postre, entonces efectivamente empieza a ser muy emocional la alimentación. 12, evitar etiquetar los alimentos como saludables y no saludables. Y creo que esto es uno de los puntos más difíciles. Hago un mea culpa, sobre todo como nutricionista, me ha costado mucho desarrollar este punto, porque efectivamente necesitamos calificar los alimentos de alguna forma para poder hacer educación. Pero en realidad, el calificarlos muchas veces puede generar un desarrollo de trastorno alimentario, porque si un niño pequeño que va al jardín le mandan papas fritas y él sabe que no es saludable, ¿qué va a hacer el niño? ¿Se muere de hambre o se come eso que no es saludable? Entonces, igual tenemos que tener cuidado cuando calificamos estos alimentos como saludables y no saludables, ¿ya? Número 13, evitar la prohibición de alimentos, ¿ya? Siempre yo recomiendo evitar el alimento, disminuir el consumo,
pero intento no utilizar la palabra ese alimento está prohibido, porque eso genera mayor ansiedad en los pacientes, en los niños, en nuestro alrededor, etc. 14. Procurar ciertos momentos en que la familia coma unida en la misma mesa, ¿ya? Esto es muy importante porque también tenemos que recordar que aprendemos mucho del ejemplo, ¿ya? Necesitamos hacer que siempre la alimentación sea un momento grato y, pasándome inmediatamente al punto 15, evitar el hábito de comer solos en los cuartos, ¿ya? Es muy importante que el cuerpo se haga consciente del acto de comer para la correcta liberación de hormonas, de saciedad, de apetito. Por lo tanto, es muy importante tratar de em, poner la mesa, sentarse y compartir en el momento y que sea siempre un momento grato. Y 16, estar atentos siempre a los cambios de conducta atípicos de las personas, ¿ya? En el fondo, a las alzas, a las bajas de peso importantes, sobre todo, a las conductas como, por ejemplo, después de comer, que la persona se dirija al baño inmediatamente, o saltarse tiempos de comida recurrentes, también puede ser sospecha de un desarrollo de trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Finalmente, acá les dejo un mensaje. Recuerden que los trastornos de la conducta alimentaria tienen consecuencias físicas, mentales, sociales y funcionales, y requieren el abordaje de equipos clínicos interdisciplinarios. ¿Ya? Es muy importante consultar precozmente a un equipo especialista, sea o no sea trastorno de la conducta alimentaria. Ante una pequeña sospecha, es mejor consultar y que sea descartado por un especialista que dejar pasar el tiempo, dejar que el trastorno de la conducta alimentaria sea silencioso y que finalmente tengamos que acudir por urgencia en el fondo debido a este trastorno de la conducta alimentaria que se desarrolló em, más de lo que debió haberse desarrollado, ¿sí? Bueno, antes de terminar, recordarles a todos revisar siempre la parrilla programática con las actividades que realizamos mes a mes. Y si necesitan profundizar este o cualquier otro tema, los invito a que puedan pedir una hora, puede ser conmigo o con cualquier profesional de humana, para que los podamos ayudar a resolver todas sus dudas. De todas maneras, recuerden que cualquier duda que les vaya surgiendo pueden solicitar alguna hora conmigo o con cualquier profesional. Estaríamos entonces. Que tengan una muy buena tarde. Cuídense todos.